Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo. Miramos ya a la actualidad, de nuevo, a todas las últimas horas pendientes de Estados Unidos, preocupado cada vez más por lo que está sucediendo en Oriente Medio, preocupado por las acciones de Israel. Varias reuniones celebradas en el Capitolio entre representantes de Estados Unidos e Israel no lograron aliviar las preocupaciones de los primeros sobre algunas de las recientes acciones de los segundos contra Hamas, que incluyen una operación terrestre en Rafah y el peligro de causar víctimas civiles. Es lo que está informando este miércoles el medio Axios. El general Eliezer Toledano de las Fuerzas de Defensa de Israel mantuvo una conversación con miembros demócratas y republicanos del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. Mientras tanto, el embajador de Israel en Estados Unidos, Michael Herzog, se reunió con varios demócratas judíos de la Cámara de Representantes. Según personas familiarizadas con el asunto, Toledano fue interrogado sobre la transferencia de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y el uso de bombas de 2.000 libras por parte de Israel. Sus respuestas fueron etiquetadas de técnicas y poco informativas. Mientras tanto, Herzog habló sobre la operación en la ciudad de Rafah, pero también dijo que no daba ninguna información útil. La tensión disparada en Estados Unidos. Cerca de 30 manifestantes fueron detenidos este miércoles mientras la policía se movía para despejar un campamento pro-palestino en la Universidad George Washington en Washington, D.C. El Departamento de Policía Metropolitana dijo que procedieron con los arrestos después de una escalada gradual en la volatilidad de la protesta. Mientras tanto, la universidad dijo que está comprometida a proteger los derechos de los estudiantes a la libre expresión, pero que el campamento evolucionó hasta convertirse en una actividad ilegal con participantes en violación directa de múltiples políticas universitarias y regulaciones de la ciudad. Miramos también a Taiwán, donde el viceministro de Defensa taiwanés Po Hong-yu ha asegurado este miércoles que las Fuerzas Armadas de la isla están en alerta ante posibles acciones hostiles por parte de China, previo a la ceremonia de toma de posesión del presidente electo William Lai, que se llevará a cabo el próximo 20 de mayo. En declaraciones a los medios de comunicación, Po aseguró que las fuerzas isleñas controlan toda la información de inteligencia, vigilancia y reconocimiento en relación a posibles acciones militares de Beijing durante los próximos días. Dice que el ejército taiwanés va a cumplir con todos los requisitos de preparación para el combate antes y después del 20 de mayo y prestará mucha atención a las acciones del partido chino que dañen la paz y la estabilidad regional, según aseveraba el viceministro de Defensa, de acuerdo a la agencia estatal de noticias CNA. En esta misma línea, Po subrayó que las actividades del ejército chino cerca del estrecho de Taiwán socavan la paz y la estabilidad del Indo-Pacífico, convirtiendo a la región en una preocupación global. Miramos también a Rusia, que ha advertido este mismo miércoles a Francia de que si el presidente francés, Emmanuel Macron, enviaba tropas a Ucrania, el ejército ruso las consideraría objetivos legítimos. Macron causó controversia en febrero al decir que no podía descartar el despliegue de tropas terrestres en Ucrania en el futuro. El líder francés advirtió que si Rusia gana en Ucrania, la credibilidad de Europa se reducirá a cero. Ha habido reacción por parte de Rusia. María Zaharova dice que es característico que el propio Macron explique esta retórica con el deseo de crear algún tipo de incertidumbre estratégica para Rusia. Sin embargo, en este sentido, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores decía que tenemos que decepcionar, lo que para ellos la situación parece más que segura. Añade que si los franceses aparecen en la zona de conflicto, inevitablemente se convertirán en objetivos de las Fuerzas Armadas rusas. Dice además Zaharova que París ya tiene pruebas sobre esto. Añade además que Rusia está viendo un número creciente de ciudadanos franceses entre los asesinados en Ucrania. Mientras tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha condenado hoy un ataque masivo por parte del ejército ruso con más de 50 misiles y 20 drones kamikaze contra varias provincias del país. Dice Zelensky que este ataque masivo con misiles por parte de Putin se produce en medio del día de la conmemoración de la victoria sobre el nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Dice Zelensky que los objetivos fueron infraestructuras en Kiev y otras 6 provincias del país. Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos de nuevo al espacio informativo, pendientes de toda la actualidad, todas las noticias de última hora, pendientes de la incursión de Israel en Rafah, también del castigo por parte de Estados Unidos, y es que ha detenido un envío de bombas a Israel por temor a que se acerque una decisión de lanzar una ofensiva militar de amplio alcance en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza. Se suponía, además, que la entrega contenía 3.500 bombas divididas aproximadamente en partes iguales entre explosivos de 2.500 libras. La administración de Biden
Biden se preocupa por los daños a las áreas urbanas. Según un alto funcionario informado en las últimas horas, señala que a medida que los líderes israelíes parecían acercarse a una decisión sobre una incursión en Rafah, comenzaron a revisar cuidadosamente propuestas de transferencias de armas particulares a Israel que podrían usarse en Rafah a partir de abril. Señala que están especialmente centrados en el uso final de las bombas de 2.000 libras y el impacto que podrían tener en entornos urbanos densos, como hemos visto en otras partes de Gaza. Añade, eso sí, matiza que no han tomado una determinación final sobre cómo proceder con este envío. Estados Unidos, preocupado por la incursión de Israel en Rafah después de varias reuniones celebradas en el Capitolio entre representantes de Estados Unidos e Israel, que no lograron aliviar las preocupaciones de los primeros sobre algunas de las recientes acciones de los segundos contra Hamas, que incluyen una operación terrestre en Rafah y el peligro de causar víctimas civiles. Es lo que informa este miércoles Axios. El general Eliezer Toledano de las Fuerzas de Defensa de Israel mantuvo una conversación con miembros demócratas y republicanos del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. Mientras tanto, el embajador de Israel en Estados Unidos, Michael Herzog, se reunió con varios demócratas judíos de la Cámara de Representantes. Según personas familiarizadas con este asunto, Toledano fue interrogado sobre la transferencia de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y el uso de bombas de 2.000 libras por parte de Israel. Sus respuestas fueron etiquetadas de técnicas y poco informativas. Mientras tanto, Herzog habló también sobre la operación en la ciudad de Rafah, pero también dijo que no daba ninguna información útil. Mientras tanto, las autoridades de Israel han alertado sobre el peligro para sus ciudadanos al asistir a la final de Eurovisión, cuya final se llevará a cabo el sábado en Malmö, en Suecia, una ciudad considerada un foco de protestas anti-israelíes. Aunque el nivel de amenaza se sitúa en el nivel 3, es decir, moderado, el Consejo de Seguridad Nacional emitió el jueves 2 de mayo una advertencia recomendando reconsiderar la necesidad del viaje. El gobierno israelí es consciente de la creciente impopularidad internacional de su papel en la guerra de Gaza, donde sus fuerzas han sido acusadas de la muerte de más de 34.700 palestinos desde octubre. Una delegación encabezada por Ronen Bar, el jefe del Shin Bet, del Servicio de Seguridad Interior israelí, se desplazó la semana pasada a Malmö para supervisar la situación ante posibles amenazas, según informaron varios medios israelíes este martes. Por su parte, Egipto dice que las negociaciones por una tregua en Gaza van a seguir este miércoles. En unas horas, advierten, se sumará la delegación israelí para retomar el diálogo en el que no participaron durante este martes. Conversaciones en las que estará muy presente la toma de Rafah con el objetivo de frenar la ofensiva que prepara Israel. Miles de camiones cargados de ayuda humanitaria se han quedado varados en Egipto, según la Media Luna Roja, después de la toma de Rafah. El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, insiste en que las operaciones no se detendrán hasta acabar con Hamas o que se devuelva al último rehén. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha reafirmado este martes su apoyo a Israel durante un discurso en un acto de conmemoración sobre el Holocausto, después de que el ejército israelí haya tomado la parte palestina del cruce de Rafah. En su discurso, Biden subrayaba que como presidente podía asegurarles que no están solos. Dice que su compromiso con la seguridad del pueblo judío, la seguridad de Israel y su derecho a existir como Estado judío independiente es férreo, incluso aunque no estén de acuerdo con ellos. Escuchamos. As your president, you're not alone. You belong. You always have and you always will. And my commitment to the safety of the Jewish people, the security of Israel, and its right to exist as an independent Jewish state is ironclad, even when we disagree. My administration is working around the clock to free remaining hostages, just as we have freed hostages already, and will not rest until we bring them all home. Mientras tanto, la tensión se dispara en Estados Unidos. Cerca de 30 manifestantes fueron detenidos este miércoles mientras la policía se movía para despejar un campamento pro-palestino en la Universidad George Washington en Washington, D.C. El Departamento de Policía Metropolitana dijo que procedieron con los arrestos después de una escalada gradual en la volatilidad de la protesta. Mientras tanto, la universidad dijo que está comprometida a proteger los derechos de los estudiantes a la libre expresión, pero que el campamento evolucionó hasta convertirse en una actividad ilegal con participantes en violación directa de múltiples políticas universitarias y regulaciones de la ciudad. También se manifestaba en las últimas horas sobre este hecho, sobre la incursión de Israel en Rafah. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha advertido de que un asalto a la ciudad de Rafah sería un error estratégico, una calamidad política y una pesadilla humanitaria.
The best friends of Israel are clear. An assault on Rafah would be a strategic mistake, a political calamity, and a humanitarian nightmare. I appeal to all those with influence over Israel to do everything in their power to help avert even more tragedy. The international community has a shared responsibility to promote a humanitarian ceasefire, the unconditional release of all hostages, and the massive surge in life-saving aid. It's time for the parties to seize the opportunity and secure a deal for the sake of their own people. Pendientes también de Irán, del ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hossein Amir-Abdollahian, ha dicho este miércoles que después de que Hamás aceptara la última propuesta de alto el fuego, el resultado de las negociaciones depende de los países occidentales y de su voluntad de cumplir la promesa de poner fin a la guerra de Gaza. Dice que todo está listo para un alto el fuego permanente y una solución del problema si los estadounidenses y los occidentales cumplen su promesa de alto el fuego en el verdadero sentido de la palabra. Es lo que decía los periodistas el máximo diplomático de Irán. Además, Abdollahian acusó al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y a su gobierno de obstruir las negociaciones de alto el fuego para evitar una crisis política en su país. Pendientes también de Taiwán, el viceministro de Defensa taiwanés ha asegurado este miércoles que las Fuerzas Armadas de la isla están en alerta ante posibles acciones hostiles por parte de China previo a la ceremonia de toma de posesión del presidente electo William Lai, que se llevará a cabo el próximo 20 de mayo. En declaraciones a los medios de comunicación, Po aseguró que las fuerzas isleñas controlan toda la información de inteligencia, vigilancia y reconocimiento en relación a posibles acciones militares de Beijing durante los próximos días. Dice que el ejército de su país cumplirá con todos los requisitos de preparación para el combate antes y después del 20 de mayo y prestará mucha atención a las acciones del partido chino que dañen la paz y la estabilidad regional. Es lo que apuntaba el viceministro de Defensa de acuerdo a la agencia estatal de noticias CNA. En esta misma línea, Po subrayó que las actividades del ejército chino cerca del estrecho de Taiwán socavan la paz y la estabilidad del Indo-Pacífico, convirtiendo a la región en una preocupación global. Miramos también a China, el presidente chino. Hablamos de Xi Jinping, que ha llegado a Serbia este martes por la noche, escoltado por aviones MiG-29, en una visita estrictamente segura que coincidió con el 25º aniversario del bombardeo de la OTAN a la embajada de China, en el que murieron 3 periodistas chinos. Belgrado, después de Francia, es la segunda parada de la primera visita de Xi a Europa en 5 años, que también incluirá Hungría. En Serbia, considerada el socio más importante de China en los Balcanes, se espera que Xi discuta la inversión multimillonaria de China en el país y posibles nuevos acuerdos. Dice sí que el pueblo chino aprecia la paz, pero que nunca permitirá que se repita una tragedia histórica. Es lo que apuntaba en un artículo de opinión en el diario Política este martes. Añadía que la amistad entre China y Serbia, que está empapada en la sangre que los dos pueblos derramaron juntos, se ha convertido en una memoria conjunta de los dos pueblos y alentará a ambas partes a dar juntos grandes pasos hacia adelante. Miramos también a Europa. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha afirmado este miércoles que Europa debe evitar que China inunde el mercado del bloque con vehículos eléctricos subvencionados. Dice que la competencia leal es buena. Lo que no les gusta es que China inunde el mercado con coches eléctricos masivamente subsidiados. Y dice además que tenemos que abordar esto y que tenemos que proteger nuestra industria. Añade von der Leyen que una unión de mercados de capitales mejor integrada podría hacer posible invertir hasta 470.000 millones de euros más al año en las empresas emergentes y en las pymes. Los comentarios de von der Leyen se producen un día después de que se reuniera con el presidente francés Emmanuel Macron y el presidente chino Xi Jinping, donde el presidente de la Comisión Europea insistió en que el mundo no puede absorber el excedente de producción de China. Y seguimos mirando a Europa, seguimos hablando de Ursula von der Leyen, y es que los países de la Unión Europea tienen la intención de acordar el 14º paquete de sanciones contra Rusia en julio, es lo que informa el medio EU Observer, citando un borrador del documento respectivo. El paquete no restringirá la libertad de movimiento de los diplomáticos rusos en la Unión Europea, ni prohibirá la importación del gas natural licuado en combustible nuclear o aluminio ruso, según este medio de comunicación. El paquete estará dirigido a 52 empresas más de Rusia y otros países sospechosos de enviar productos prohibidos a Moscú, según la publicación. Los productos prohibidos incluyen, en particular, componentes de drones. Además, el nuevo paquete de sanciones propone una prohibición en toda la Unión Europea de los 27 de la financiación rusa de partidos políticos europeos y fundaciones políticas
europeas, organizaciones no gubernamentales y proveedores de servicios de medios. Es lo que decía este medio, apuntando a que el proyecto de nuevas sanciones también prohíbe a los puertos de la Unión Europea manejar envíos de gas licuado ruso a estados no pertenecientes a la Unión Europea. Prohíbe la entrada de barcos en puertos de la Unión Europea que ayuden a Rusia a eludir las sanciones, así como endurece las restricciones existentes de la Unión Europea sobre la aviación rusa y sobre las importaciones de helio ruso y una variedad de minerales. Pendientes de más noticias, de más últimas horas, la última alerta roja que está emitiendo la OTAN. Hacemos una pausa, un par de minutos y enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Todos sabemos que en la economía hay algo más de lo que se ve. Todos sabemos que en el día a día, en nuestra vida cotidiana, la economía nos da algo que no termina de verse en la primera mirada. De ahí surge lo que la economía esconde. Un intento de ayudarte a descifrar qué hay detrás de todo lo que nos dicen, de todo lo que se ve en la fotografía principal, pero que está escondido en la parte de atrás. Lo que la economía esconde busca darte todas las claves para entender el mundo que nos rodea. Y para no quedarte simplemente en esa fotografía inicial, sino hacer zoom y ver qué es lo que de verdad está detrás escondido. Lo que la economía esconde busca sobre todo darte herramientas. Herramientas en un mundo complejo, herramientas en un mundo en el que a veces lo escondido es más importante que lo que nos están enseñando. Y eso es lo que intento descifrarte en lo que la economía esconde. De vuelta a Negocios Televisión, pendientes de todas las últimas horas, de todas las noticias. Miramos ahora a la OTAN, a la última alerta roja emitida por la Organización del Atlántico Norte. Y es que los países de la OTAN se han puesto en alerta roja, es lo que apunta el medio británico Daily Express, después de que Bielorrusia anunciara este martes el inicio de una inspección sorpresa de las fuerzas nucleares tácticas emplazadas en su territorio por orden del presidente Alexander Lukashenko. Así lo anunciaron un día después de que su homólogo Vladimir Putin informara de maniobras con ese mismo tipo de armamento en el sur del país. En un comunicado añadían que hoy recibieron la orden del comandante supremo de las Fuerzas Armadas de Bielorrusia de celebrar una inspección sorpresa de fuerzas y medios portadores de armas nucleares no estratégicas. Es lo que declaraba el titular de defensa bielorruso Víktor Yrenin. En concreto, Defensa señaló en Telegram que los ejercicios revisarán la disposición combativa de una división de sistemas de misiles tácticos Iskander y un escuadrón de aviones Su-25. Lukashenko comentó el inicio de las maniobras y señaló que se trata de la primera vez que participan las fuerzas nucleares tácticas emplazadas en Bielorrusia. Eso sí, matizaba que esta inspección tiene un carácter exclusivamente defensivo. El mandatario añadió que Bielorrusia no tiene la intención de combatir contra nadie y destacó que las armas nucleares son de contención. Hablando de la OTAN, les contábamos que en la cumbre de julio la OTAN incluirá en la declaración la negativa a enviar tropas a Ucrania. Es lo que está apuntando el medio italiano Corriere della Sera. Además, según el periódico, en la reunión de representantes de la alianza se decidirá que la coordinación de la ayuda militar a Kiev estará a cargo de la sede de la OTAN en Bruselas y no del Pentágono. Todo esto viene a colación porque Macron causó una gran controversia en febrero al decir que no se podía descartar el despliegue de tropas terrestres en Ucrania en el futuro. El líder advirtió de que si Rusia gana en Ucrania, la credibilidad de Europa se reduciría a cero. Después de esto ha habido desmentidos, rechazo por parte de muchos de sus aliados. Sin embargo, Letonia en las últimas horas también se sumaba a enviar tropas a Ucrania después de que Rusia ya advirtiera de que serían un objetivo legítimo.
Miramos también a Polonia. El jefe de la contrainteligencia militar polaca advirtió que el presidente ruso Vladimir Putin ya está preparado para una pequeña operación contra los estados fronterizos de la OTAN en el noreste de Europa, mientras la alianza busca disuadir la agresión de Moscú y al mismo tiempo reforzar a Ucrania. Dice que Putin ciertamente ya está preparado para alguna mini operación contra uno de los países bálticos. Es lo que decía a la publicación Czenik Kacheta Prauna, en concreto Jaroslav Strosic, que fue designado para dirigir el servicio de contrainteligencia militar polaco. En marzo, el líder ruso, añadía el polaco, estaría dispuesto a entrar en la famosa ciudad fronteriza de Narva, a lo largo de la frontera entre Estonia y Rusia, o desembarcar en una de las islas suecas. Strosic sugirió que los objetivos revanchistas del Kremlin han sido, en cierto modo, frenados por la respuesta de la OTAN a su guerra contra Ucrania. Dice que lo que Occidente está haciendo juntos para apoyar a Ucrania le muestra que en caso de un ataque a la OTAN, la respuesta occidental sería aún mayor. Es lo que dice el jefe de los espías polacos, advirtiendo de que Rusia podría lanzar una ofensiva contra un nuevo país de la OTAN. Mientras tanto, en Polonia, un soldado ruso ha sido detenido tras cruzar la frontera con Bielorrusia en posesión de documentación sobre operaciones militares en Ucrania. Es lo que informa este miércoles la emisora polaca RMF. Según la información difundida, el soldado de 41 años llegó a territorio polaco a pie, vestido de civil y desarmado a través de algún punto de la frontera bielorrusa con la región polaca de Podiakia. Los efectivos de la Guardia Fronteriza polaca que patrullaban la zona detuvieron al soldado, que tenía en su poder documentos militares, incluido su contrato de adhesión al ejército ruso para participar en la guerra en Ucrania. Miramos también a China, que ha felicitado este miércoles al presidente ruso Vladimir Putin por su investidura el martes para un quinto mandato al frente del Kremlin, según informa EFE. El portavoz de la Cancillería china, Lin Yan, ha declarado hoy en una rueda de prensa que Rusia seguirá alcanzando nuevos logros en la construcción del Estado y en el desarrollo económico y social bajo el liderazgo de Putin. Lin aseveró que las relaciones entre China y Rusia han mantenido un desarrollo saludable y estable y que han desempeñado un papel positivo en la promoción del desarrollo común y el progreso del mundo. En este sentido, hablando de la OTAN, hoy contábamos, como siempre en esta casa, con los mejores expertos. Santiago Armesilla nos decía que la OTAN no se atreve contra Rusia. Lo escuchamos. La OTAN como organismo militar todavía no se atreve a enfrentarse contra Rusia. Putin va a iniciar un nuevo mandato, se va a convertir desde tiempos de Stalin en el máximo dirigente ruso en tiempo gobernando en Moscú y bueno, a ver, teniendo en cuenta que Bruselas ha tratado de proponer incluir el gas natural licuado en su 14º paquete de sanciones contra Rusia y que esas sanciones no han servido de nada en el tiempo que se han desarrollado, pues Rusia tiene bastantes, digamos, incentivos para poder seguir desarrollando su actividad bélica y su actividad geoeconómica con el resto del mundo. Yo creo que el problema de la Unión Europea es que no entiende que el mundo está sobrepasando las limitaciones de poder que la propia Unión Europea tiene, la cual no tiene ni siquiera una política exterior coherente ni sólida desde nunca, prácticamente. Precisamente ayer tuvo lugar el quinto juramento de Putin en el Kremlin, donde el propio presidente ruso reconocía que se vive en tiempos difíciles y apostaba por un mundo multipolar. En un breve discurso en el momento de jurar el cargo, que le revalida por otros 6 años más, hasta 2030, llamaba también a sus compatriotas a vencer juntos en el conflicto. Decía Putin: somos una nación grande y unida y juntos superaremos todos los obstáculos, concretaremos todo lo planeado y juntos ganaremos. Escuchamos. Miramos adelante, miramos en el futuro, planificamos y tenemos proyectos y programas que hay que cumplir para ser más fuertes, más desarrollados. Somos un pueblo unido y lograremos todo lo que queremos lograr. Venceremos juntos. Negamos dialogar con los países occidentales, pero todo depende de ellos. Si quieren seguir desarrollando relaciones con nosotros o van a tener una confrontación con nosotros. Los asuntos de seguridad, estabilidad estratégica deben discutirse, pero sin fuerza, sin posiciones arrogantes.
Por su parte, Rusia ha advertido este miércoles de que el envío de tropas de la OTAN a Ucrania sería potencialmente muy peligroso y que Moscú seguía de cerca una petición ucraniana que solicitaba esta intervención. La petición, publicada en la página web del presidente ucraniano, afirma que Ucrania debería pedir a Estados Unidos, Reino Unido y otros países que envíen tropas para ayudarle a repeler a Rusia. Decía Peskov, el régimen de Kiev es bastante impredecible. El portavoz del Kremlin, a ser preguntado al respecto en su rueda de prensa, decía que ya han apuntado en repetidas ocasiones a que la intervención directa sobre el terreno en este conflicto de los militares de los países de la OTAN conlleva potencialmente un enorme peligro, por lo que considera que se trata de una provocación extremadamente desafiante, nada menos, y por supuesto estamos observando esto con mucha atención. Por su parte, Rusia también ha advertido a Francia este miércoles de que si el presidente francés Emmanuel Macron enviaba tropas a Ucrania, el ejército ruso las consideraría objetivos legítimos. Macron causó una gran controversia en febrero al decir que no podía descartar el despliegue de tropas terrestres en Ucrania en el futuro. El líder francés advirtió que si Rusia gana en Ucrania, la credibilidad de Europa se reducirá a cero. Decía Zaharova en respuesta a estas palabras de Macron que es característico que el propio Macron explique esta retórica con el deseo de crear algún tipo de incertidumbre estratégica para Rusia. Es lo que decían los periodistas, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, añadiendo que tenían que decepcionarle. Dice, para nosotros la situación parece más que segura. Añade que si los franceses aparecen en la zona de conflicto, inevitablemente se convertirán en objetivo de las Fuerzas Armadas rusas. Añadía además Zaharova que le parece que París ya tiene pruebas sobre esto. Además, apuntó a que Rusia ya estaba viendo un número creciente de ciudadanos franceses entre los asesinados en Ucrania. Mientras tanto, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha denunciado hoy, en víspera del Día de la Victoria sobre Alemania nazi, que los descendientes de Napoleón y Hitler quieren derrotar de nuevo a Rusia con la ayuda de los anglosajones. Decía Lavrov, los descendientes de Napoleón y Hitler, junto con los anglosajones, quieren una vez más asestar a nuestro país una derrota estratégica. Es lo que apuntaba Lavrov tras depositar en el edificio del ministerio una ofrenda floral en honor a los diplomáticos caídos en la Segunda Guerra Mundial. Lavrov acusó a esos países, en alusión a Francia, Alemania, Estados Unidos y Reino Unido, de querer destruir y someter a Rusia a sus egoístas intereses hegemónicos. Decía que hoy, el Día de la Victoria, tiene una significación especial, ya que celebramos esa gran fiesta cuando el nazismo vuelve a levantar la cabeza. Es lo que ha señalado, según ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso en un comunicado. Les contamos también que la prensa de Países Bajos ha sacado el movimiento sospechoso de hasta 40 pesqueros rusos en sus aguas, que podrían dedicarse no solo a actividades económicas blancas, sino también al espionaje. Dice que hay fuertes indicios de esta doble actividad, según una investigación del programa de televisión Pointer. Al parecer, esa flota de barcos frigoríficos pertenece a la firma Norevo y atracan cada 2 semanas en Eemshaven, cerca de un emplazamiento militar neerlandés. Patrick Bolder, especialista del Centro de Estudios Estratégicos de La Haya, califica de incomprensible que se esté permitiendo la presencia de dichos buques en la zona. Dice que los aspectos de seguridad han estado subordinados a los intereses económicos. Es al menos lo que denuncia en el citado medio. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas rusas atacaron objetivos militares y energéticos ucranianos utilizando armas de alta precisión, incluidos misiles hipersónicos Kinzhal, lo que ha dicho este miércoles el Ministerio de Defensa de Rusia. Añade que en respuesta a los intentos del régimen de Kiev de dañar las instalaciones energéticas rusas, esta mañana las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa lanzaron un ataque grupal con armas de precisión de largo alcance marítimas y aéreas. El sistema de misiles hipersónicos lanzados desde el aire Kinzhal y vehículos no tripulados, vehículos aéreos contra instalaciones energéticas y empresas del complejo militar industrial de Ucrania, según señala el Ministerio. Según el comunicado, el ataque disminuyó significativamente la capacidad de Ucrania para fabricar equipo militar y transferir armas entregadas por los países occidentales al campo de batalla. Miramos también a Ucrania. La empresa pública de electricidad ucraniana Ukrenergo ha advertido hoy de la posibilidad de cortes de luz programados que podrían afectar a todo el territorio ucraniano bajo control de Kiev, debido a los daños causados por el ataque ruso de esta madrugada contra infraestructuras de generación eléctrica en 6 regiones del país. Según Ukrenergo, se trata del 5º gran ataque contra el sistema energético ucraniano desde el pasado 22 de marzo, cuando Rusia empezó una campaña de bombardeos a infraestructuras eléctricas que ha destruido por completo a algunas de las centrales más importantes de Ucrania, privando al país de buena parte de su capacidad de generación. Ukrenergo, en un comunicado, dice que hoy entre las 6 y las 11 podría haber restricciones en abonados privados e industriales a lo largo y ancho de Ucrania. Es lo que apuntaba en un comunicado en el que ha explicado que los eventuales cortes alternarán por regiones para perjudicar lo menos posible a sus residentes
y a las empresas. El horario de los cortes en cada zona se dará a conocer a lo largo del día de hoy. Pendientes también de la respuesta por parte del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, reacciona a estos ataques, a este ataque masivo por parte de Rusia. Hacemos una pausa, 2 minutos, y enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. Ven al Torreón. Estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Ya de vuelta a Negocios Televisión, miramos a la respuesta por parte de Ucrania, por parte del presidente ucraniano. Volodymyr Zelensky ha condenado hoy un ataque masivo por parte del ejército ruso con más de 50 misiles y drones kamikaze contra varias provincias del país. Dice Zelensky que este ataque masivo con misiles por parte de Putin en el día de conmemoración de la victoria sobre el nazismo en la Segunda Guerra Mundial ha dañado las instalaciones energéticas de Ucrania. Dice además que los objetivos fueron infraestructuras en Kiev y otras 6 provincias del país. Siguen además los mensajes de advertencia por parte de Ucrania. Dice que no puede ganar la guerra por falta de munición y que si Europa no aumenta la producción de armamento para ayudar a Kiev, se situará en el punto de mira de Rusia. Es lo que apunta su jefe de la inteligencia militar ucraniana, el general Vadim Eskibisky. Dice que la principal incógnita de esta guerra son los socios europeos. Si no encuentran una manera de aumentar la producción de armas para apoyar a Ucrania, se encontrarán en el punto de mira de Rusia. Es lo que explica en una entrevista publicada hoy en el diario italiano Corriere della Sera. Según Eskibisky, actualmente Ucrania no puede ganar sobre el terreno por la falta de municiones, hombres y aviación táctica. Incluso con la ayuda del Congreso de Estados Unidos, dice, difícilmente podremos igualarnos con Rusia en cuanto a munición de artillería. Y en esto es en lo que debemos centrarnos ahora para evitar que el enemigo tome ventaja. El responsable militar asegura que Ucrania ya ha recibido varios envíos urgentes, pero podrían producirse retrasos en los envíos posteriores. Pendientes también del envío de tropas a Ucrania después de las amenazas reiteradas por parte del presidente francés Emmanuel Macron. Lituania se une, dice que está dispuesta a enviar sus tropas para realizar ejercicios en el territorio de Ucrania. Todo esto a pesar de que Kiev aún no ha enviado una solicitud oficial. La primera ministra lituana, Ingrida Šimonytė, en el comentario al Financial Times, señala que tiene permiso parlamentario para enviar tropas a Ucrania para entrenamiento, algo que su gobierno había propuesto anteriormente, pero Kiev aún no lo ha solicitado. Šimonytė reconoció que Rusia vería esto como una provocación. Sin embargo, dice, si solo pensáramos en la respuesta rusa, entonces no podríamos enviar nada. Cada 2 semanas se oye que alguien será bombardeado con una bomba nuclear.
Miramos también a los BRICS. Les contamos que India ha finalizado este viernes una importante asociación comercial con Nigeria, alejándose del dólar estadounidense. Ambos países utilizarán monedas locales en el acuerdo comercial bilateral para los sectores de energía, productos farmacéuticos y transporte. India y Nigeria acordaron cooperar y liquidar el comercio en monedas locales y no en dólares estadounidenses. Sin embargo, la moneda local en cuestión aún no se ha definido y podría ser la rupia india o la naira nigeriana. El acuerdo llega en un momento en que los BRICS buscan desarraigar al dólar estadounidense como moneda de reserva mundial. También en este sentido están apuntando a que el último acuerdo comercial entre India y Nigeria amplía la cooperación en los sectores de energía, productos farmacéuticos y transporte. La delegación de la India a Nigeria incluyó a funcionarios del Banco de la Reserva de la India, el Banco Exim de la India y la Corporación Nacional de Pagos de la India. Miramos también al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciará hoy que Microsoft planea invertir 3.300 millones de dólares para construir un centro de datos de inteligencia artificial en Wisconsin. Es lo que decía este miércoles la Casa Blanca. La iniciativa creará 2.300 empleos sindicales en la construcción y 2.000 puestos permanentes. Según la administración Biden, el centro de datos planificado de Microsoft no solo proporcionará empleos de alta calidad, sino que también ofrecerá amplias oportunidades de capacitación para los trabajadores locales en los campos digital y tecnológico. Dice además que Microsoft está comprometido a crear empleos bien remunerados con vías de crecimiento y beneficios integrales como licencia familiar remunerada. Microsoft combinará su inversión en centros de datos con un compromiso de invertir en innovación y fuerza laboral en Racine y en todo el estado, según ha afirmado la Casa Blanca en un comunicado. Por su parte, TikTok ha presentado una demanda contra el gobierno de Estados Unidos en el marco de sus esfuerzos por detener la aplicación del proyecto de ley que busca su prohibición u obliga a su venta al propietario chino ByteDance. La demanda presentada el martes en la Corte de Apelaciones del Circuito de D.C. en Estados Unidos sostiene que el proyecto de ley viola las protecciones constitucionales de la libertad de expresión. Denuncia además que se trata de una violación sin precedentes de la primera enmienda, dado que por primera vez, dice, el Congreso ha promulgado una ley que somete a una única plataforma de expresión a una prohibición permanente a nivel nacional y prohíbe a todos los estadounidenses participar en una comunidad en línea única con más de 1.000 millones de personas en todo el mundo. La empresa argumenta que invocar preocupaciones de seguridad nacional no es razón suficiente para restringir la libertad de expresión y que corresponde al gobierno federal demostrar que esta restricción está justificada. El Departamento de Comercio de Estados Unidos ha revocado algunas licencias de exportación a Huawei en un nuevo movimiento para frenar el poder tecnológico de China. En concreto, la medida alcanza el envío de mercancías como chips al fabricante chino de teléfonos, móviles y ordenadores portátiles chino. La decisión llega tras el lanzamiento el mes pasado del primer portátil de Huawei con inteligencia artificial, el MateBook X Pro, equipado con el nuevo procesador Core Ultra 9 de Intel. Ese anuncio ha provocado críticas de los legisladores republicanos que dijeron que sugiere que el Departamento de Comercio había dado luz verde a Intel para vender el chip a Huawei. El comunicado de Comercio explica que las autoridades evalúan de manera continuada los controles que pueden proteger mejor la seguridad nacional y los intereses de política exterior, teniendo en cuenta un entorno de amenazas y un programa tecnológico en constante cambio. Estados Unidos incluyó a Huawei en una lista de restricciones comerciales en 2019 por temor a que pudiera espiar a los estadounidenses como parte de un esfuerzo más amplio para obstaculizar la capacidad de China para reforzar a su ejército. Miramos también a Japón. El Banco de Japón podría tomar medidas de política monetaria si la caída del yen afecta significativamente a los precios. Es lo que ha dicho este miércoles el gobernador Kazuo Ueda, ofreciendo el indicio más fuerte hasta la fecha de que las implacables caídas de la moneda podrían desencadenar otra subida de tipos de interés. El ministro de Finanzas, Shunichi Suzuki, también expresó este miércoles fuerte preocupación por el impacto negativo de un yen débil, como el aumento de los costos de importación, y reiteró la disposición de Tokio a intervenir en el mercado para apuntalar la debilitada moneda. Los comentarios que se produjeron tras una reunión entre Ueda y el primer ministro Fumio Kishida el martes subrayan la determinación del gobierno y el Banco Central de cooperar para mantener bajo control las dañinas caídas del yen. Miramos también a la Reserva Federal. El presidente de la Fed de Minneapolis, Neil Kashkari, cree que los tipos de interés se mantendrán sin cambios por un periodo prolongado de tiempo, incluso todo el año, después de que las últimas lecturas de inflación hayan dejado datos decepcionantes para el Banco Central estadounidense. Eso sí, advierte de que si la inflación comienza a bajar o si ven un
un marcado debilitamiento en el mercado laboral, eso podría llevarlos a recortar las tasas de interés. Sin embargo, no descarta un nuevo endurecimiento de la política monetaria si la inflación repunta en los próximos meses. Miramos también el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años. Alcanza nivel más bajo en 3 semanas. Fue 2,8 puntos básicos menos que la marca del día anterior del 4,461%. Cayó hasta el 4,42%, su nivel más bajo desde el 10 de abril, continuando una caída que se aceleró después de la publicación del viernes de un incremento menor de lo esperado en creación de empleo en abril. Las acciones de Reddit se disparan casi un 20% después de que la compañía informara de un aumento en los ingresos en el primer informe de ganancias desde la salida a bolsa. Reddit publicó su primer informe trimestral tras su salida a bolsa en marzo. Los ingresos aumentaron un 48% hasta los 243 millones de dólares durante el primer trimestre. Además, ha anunciado un fuerte aumento de beneficios para el segundo trimestre. Reddit informó de 82,7 millones de usuarios activos durante este periodo. Miramos también a la economía de Alemania. Se estancará en 2024 a pesar de un comienzo de año más fuerte de lo esperado y seguirá por detrás de sus pares europeos. Este será el diagnóstico que presente el Instituto Económico Alemán IW a lo largo del día de hoy y que adelanta Reuters y contrasta con la estimación del 0,3% de subida que prevé el gobierno de Berlín. El sector manufacturero y el de construcción en particular siguen estancados en terreno recesivo. El consumo será el único punto positivo, ya que se va a recuperar a medida que la inflación disminuya. El responsable del instituto subrayará que debe ponerse en marcha las inversiones que asegura están deprimidas por la situación geopolítica y los altos tipos de interés que encarecen la financiación. La economía alemana se contrajo un 0,2% el año pasado, el desempeño más débil entre las grandes economías de la zona del euro, debido a que los altos costos de la energía, la caída en pedidos globales y las altas tasas de interés sin precedentes pasaron factura. Sobre este punto hablábamos ayer con Ulbricht de Bundesbank, que decía que la economía alemana no es la enferma en la sala, pero pues que tampoco está nada bien. Lo escuchamos. And so I wouldn't call Germany, the German economy, a sick man, but maybe it's not a very fit person, not a very fit economy. So we have to train a bit, we have to improve our fitness, and we have to get into shape for the 21st century. Pendientes de más noticias, más actualidad, muy pendientes en los próximos minutos de un discurso por parte del presidente ruso. Preside una comparecencia en la Unión Euroasiática, de la Unión Económica Euroasiática. Vamos a hacer una pausa, un par de minutos y volvemos con más noticias, con más directos en Negocios Televisión.